Bueno, muy buenos días. Siendo las 10:05, damos inicio al comité del día de hoy. Damos la más cordial bienvenida a Jorge Barnett, Vice Chair, y mi persona, Dianela Sacrison, al Comité de Transporte y Logística de AmCham. El año 2020 ha sido un año inquietante e inestable para todos los sectores, en especial para la industria del transporte marítimo. El COVID-19 interrumpe súbitamente la cadena de suministro mundial, reduce la demanda debido a estrictas cuarentenas impuestas, sumando demoras en los puertos, cancelaciones de rutas y un deterioro importante del comercio mundial en general. Hoy en día enfrentamos una realidad de caída del volumen de comercio mundial importante y desaceleración en los puertos de la región a consecuencia de los cierres en la economía en los primeros trimestres del 2020. Con el suavizamiento de las cuarentenas a nivel mundial y regresando a la llamada normalidad, nos hacemos la pregunta: ¿qué escenarios se plantean para el futuro del sector marítimo de Panamá, su competitividad y cuál será su aporte en una hoja de ruta hacia la recuperación económica del país? No olvidemos que el sector marítimo mueve el 90% del comercio mundial y este sector es precisamente el que hace posible la recuperación de la economía global, incluyendo a Panamá. En el día de hoy abordaremos el tema el futuro del sector marítimo en Panamá, una revisión de escenarios, desde el punto de vista de un speaker de lujo, experto y líder de la industria marítima en nuestro país. Tengo el placer de presentarles a nuestro speaker de hoy, el capitán Orlando Allard. El capitán Allard trabajó por más de 30 años en el Canal de Panamá, primero como capitán de remolcadores y piloto, y luego como uno de los primeros panameños que ocupó puestos de toma de decisiones en el canal como gerente de capacitación y desarrollo, gestionando programas que permitieron que Panamá contara con el 100% de la fuerza laboral marítima panameña al momento de la transferencia del canal. A principios del año 2000, el capitán Allard representó a Panamá como embajador y representante permanente ante la Organización Marítima Internacional OMI en Londres. Durante su gestión, Panamá fue elegida a la categoría A del Consejo de la OMI, compuesta por los 10 estados con mayores intereses en la provisión de servicios marítimos internacionales. Y se desarrolló el ISPS Code, Código para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, conocidas por todos. Fue uno de los fundadores de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIP, y su primer rector. Actualmente, el capitán Allard es el decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la USMA y es presidente de Marimundi Consulting Inc., una empresa dedicada al diseño, desarrollo e implementación de sistemas integrales de seguridad industrial y protección para los sectores marítimo, portuario y logísticos. Con ustedes, el capitán Allard. Adelante, capitán. Muy buenos días. Muy buenos días y primero que todo, muchísimas gracias a AmCham por la invitación. He tenido el honor ya de hacer presentaciones a AmCham y de verdad que me siento sumamente honrado de ver la cantidad de participantes y por supuesto la membresía de AmCham. Es un honor para cualquiera compartir algo de los conocimientos, ¿no? que se han desarrollado a través de todos estos años. Agradezco también, por supuesto, a los patrocinadores que hacen posible esta conferencia quisiera compartir con ustedes al resultado de alguna investigación que he estado haciendo durante estas últimas 2 semanas. Es imposible a este punto tener una bola de cristal para determinar cuál es el futuro de la industria marítima y cómo todo esto nos afecta a Panamá. Pero sí es importante conocer qué es lo que está sucediendo, cómo estamos ahora mismo, especialmente con el impacto del COVID-19. Y sí quisiera dejarles en sus mentes que más que todo esta presentación yo pretendo que sea una presentación para provocar el pensamiento, provocar el debate acerca de el papel que Panamá puede jugar en una industria tan importante como es la industria marítima y que creo que lo hemos visto, ¿no? A través de estos últimos meses,
la preponderancia de la industria marítima y el impacto que ha tenido en la vida de todos nosotros, ¿no? Así que con esto, pues, me gustaría compartir, como dije anteriormente, algunas investigaciones, el resultado de algunas investigaciones que he hecho en los últimos semanas respecto al tema, ¿no? El futuro del sector marítimo en Panamá. Y como muy bien indicó la licenciada Sacrison, una revisión de escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo allá afuera y cómo esto nos impacta a nosotros en Panamá? Así que tengo una agenda que incluye, pues, esta introducción. Hablaré un poquito acerca del transporte marítimo mundial en términos generales, no solamente marítimo, sino todos los segmentos, el transporte mundial de mercancías a nivel mundial, ¿no? Y también, por supuesto, hablarles de las incertidumbres, ¿no? Yo creo que esa es la palabra clave durante todo esto, las incógnitas que tenemos ahora mismo nosotros con respecto a todos los diferentes sectores de la industria marítima. Hablaré también específicamente acerca del transporte marítimo, o lo que conocemos como shipping, porque a veces se confunde cuál es cuál, ¿no? Cuál es el transporte marítimo y qué es lo que es específicamente shipping. La cadena de suministro, por supuesto, es sumamente importante y Panamá juega un papel muy importante. Puertos y logística, entraré un poquito acerca de cómo estamos en esos sectores. Hablaré un poquito sobre las oportunidades para Panamá y yo creo que este tema, parte de la presentación, se va a desarrollar mucho más con las preguntas que ustedes tengan. Y no solamente preguntas, sino también comentarios que ustedes tengan acerca de cómo ven ustedes las oportunidades para Panamá, tomando en cuenta precisamente este marco global que voy a tratar de darles al inicio de la presentación. Y algunas conclusiones, pues, que tengo al respecto, ¿no? No puedo comenzar sin antes, pues, darle una felicitación a todos los que están involucrados de una manera u otra con la industria marítima, porque dentro de 2 días celebramos el Día Marítimo Mundial, pero en realidad ya últimamente se celebra durante toda la semana. Ahora el 25 de junio celebramos casualmente el Día de la Gente de Mar y hoy pues celebramos el Día Marítimo Mundial con un tema muy importante que es un transporte marítimo sostenible para un planeta sostenible, teniendo en cuenta pues los objetivos del milenio, ¿no? En este caso en particular, especialmente tomando en cuenta ahora la celebración del Día de la Gente del Mar en junio, era muy relevante una situación que estamos viviendo hoy día y es precisamente la cantidad de oficiales y marinos que están todavía a bordo de buques y que algunos inclusive hasta con 17 meses a bordo de buques sin poderse bajar debido a muchas razones, ¿no? Por supuesto, la imposibilidad de muchas aerolíneas de ofrecer el servicio. En algunos casos, pues tampoco se permite en algunos países todavía el desembarco de algunos de oficiales y marinos en sus respectivos países, precisamente por las medidas sanitarias que han implementado, ¿no? Todos sabemos, y como muy bien indicó la presentadora, el COVID-19 ha tenido un impacto grandísimo en todos nosotros, en todos los sentidos, y por supuesto que la industria marítima, incluyendo shipping, puertos y la logística, no se queda por fuera, ¿no? También ha sido impactada, ¿no? Es difícil últimamente que todas estas grandes empresas dedicadas a la investigación y a los estudios acerca de la economía y el impacto del COVID en el comercio mundial se pongan de acuerdo, ¿no? Y varían muchísimo las estimaciones. Sin embargo, coinciden en que definitivamente que la situación ha estado muy mal y está muy mal y que va a tomar bastante tiempo para recobrarse. Por ejemplo, McKinsey definitivamente que describe esto como un desplome, ¿no? del comercio global
y dice pues que hay un 13 al 22% de pérdida, ¿no? Y de 8 a 48% comparado con el mismo periodo en el 2019, ¿no? Estamos hablando de cifras altas de pérdidas y de desplome del comercio mundial, ¿no? El impacto global, pues imagínense ustedes, el GDP de 3 a 8%, ¿no? Y ellos anticipan que va a tomar de 15 a 48 meses de recobro. Y por supuesto que aquí los países en desarrollo son los que más sufren, ¿no? Porque son los que van a tomar más tiempo para recobrarse, mientras que las grandes economías pues ya han comenzado el proceso de recobro. Sin embargo, está la incertidumbre de un rebrote del virus que definitivamente que echaría para atrás todas las predicciones respecto al recobro de la economía y al recobro de el comercio mundial, ¿no? Como mencioné anteriormente, esto de la pandemia, pues definitivamente que tuvo un impacto grandísimo sobre la gente de mar, que eso incluye oficiales, marinos, toda la gente que trabaja a bordo de los buques, e inclusive en operaciones en tierra, ¿no? Todavía hay 300.000 oficiales y marinos, oficiales y marinos a bordo, ¿no? Y como dije anteriormente, algunos con inclusive hasta 17 meses de estar a bordo sin poder bajar y sin poder ver a su familia, ¿no? O sea que ese es un tema muy importante. Allí se requiere urgentemente que los gobiernos declaren a los oficiales y marinos, y aunque parezca mentira, todavía hay muchísimos países que no lo han hecho, que los declaren como personal importante e imprescindible para las operaciones, ¿no? Y eso pues permite entonces que los marinos y oficiales puedan desembarcar en algunos puertos y que las aerolíneas pues flexibilicen un poco sus medidas de seguridad para transportar a estos marinos, ¿no? Hablando de incertidumbres y el impacto que tiene sobre el volumen del comercio mundial, esta foto muy reciente muestra los buques fondeados fuera de la costa de California debido al oil glut, o sea, el exceso de combustible que se produjo debido a la baja del combustible, también como impacto de la pandemia, ¿no? Esto, por supuesto, que ha tenido un impacto grandísimo sobre la industria petrolera, especialmente sobre los tanqueros, ¿no? Como ya lo vimos en la gran recesión que tuvimos en la industria marítima hace algunos años, tener los buques en una situación de laid up, o sea, fondeados por largos periodos de tiempo, causa un daño irreparable prácticamente en muchos de los buques, ¿no? Así que se prevé también que va a haber una gran pérdida en este sentido, ¿no? Aunque la situación esté mejorando poco a poco, de todas maneras, el tiempo de recobro es bien alto, ¿no? Esta gráfica me llamó mucho la atención porque ellos lo que hicieron fue comparar la incertidumbre de las políticas de Estado a nivel global, estoy hablando, no solamente de algunos países, compararon el nivel de incertidumbre debido a las políticas con la situación de la economía, ¿no? Y como vemos aquí, el volumen del comercio se ve afectado enormemente por la incertidumbre en las políticas, ¿no? Y eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando entremos en detalles acerca de específicos de las incertidumbres que están causando mucho daño al recobro, ¿no? El comercio, especialmente el comercio marítimo, ¿no? Incertidumbre, por supuesto, China utiliza el iron ore, el hierro, y la disponibilidad de ese material tiene un impacto grandísimo sobre lo que China produce. Ustedes saben que China es pues la base de operación de manufactura en el mundo, ¿no? Y definitivamente que la disponibilidad de material, de materia prima para
realizar todos los productos que se hacen en China, pues definitivamente tiene un impacto grandísimo. Las elecciones en los Estados Unidos, ya a 42 días de las elecciones, también por supuesto que crea un nivel de incertidumbre increíble en el comercio, y muchas navieras que están a punto de comenzar a recobrarse, pues de todas maneras están muy pendientes de lo que ocurre en los Estados Unidos, cuáles son las expectativas para noviembre, y tomar eso muy en cuenta, por supuesto, porque eso puede mejorar o agravar la situación económica a nivel mundial. Especialmente con el tema de China y los Estados Unidos y la guerra esta de tarifas, eso por supuesto que es lo que más impacta como incertidumbre, ¿no? en el volumen del comercio. Como mencioné anteriormente, por supuesto, el oil glut, y también, muy importante, todo lo que está sucediendo con Irán, con Venezuela y las sanciones de los Estados Unidos, también tiene un impacto especialmente en el sector de combustibles, ¿no? Las medidas ambientales que comenzaron en el 1 de enero del 2020, casualmente, IMO 2020, el impacto, pues por supuesto que hubo que detener muchas de los cambios que se estaban haciendo. Los buques tenían que instalar equipo, en el caso de los equipos, para disminuir la cantidad de CO2 en el aire, y por supuesto que muchos de estos buques tenían que sacarlos y llevarlos a dique seco para poder hacer los cambios requeridos de acuerdo a las medidas del IMO, ¿no? Esto también ha tenido un impacto. Esto costó muchísimo dinero a las compañías navieras, y por supuesto que tendrá también un impacto en la economía, ¿no? Porque estando la economía tan mal, encima de eso tener que hacer todo este tipo de desembolsos, pues definitivamente que tiene un impacto grande, ¿no? En Brasil, el caso que hubo con la represa tiene un impacto porque está precisamente cerca a uno de los productores de hierro, de iron ore más importantes, y por eso también tiene un impacto y crea una incertidumbre con respecto a la disponibilidad de este material, ¿no? El Brexit, aunque es un poco más regional, de todas maneras, tiene un impacto grandísimo en Europa, y lo que el Reino Unido termine haciendo con el Brexit, y los acuerdos que logre concretar con Europa y con los Estados Unidos, pues va a tener un impacto también grandísimo en el volumen del comercio y el impacto en la economía. Hay muchísima incertidumbre con respecto a la agenda de China. El proyecto aquel, la iniciativa de Belt and Road, que por el momento pues está algo dormitando un poco, pero hay muchos otros cambios en la agenda de China, ¿no? Tiene que ver con el cambio de manufactura, con el cambio a una economía más basada en los servicios, y todo esto, por supuesto, que tiene un impacto en el volumen del comercio y que crea una gran incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que China va a terminar haciendo con esto. Tendencias, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias en el mercado ahora mismo a nivel internacional? Regionalización de flujos comerciales, esto es muy importante, especialmente para Panamá, tomando en cuenta nuestra región, aunque es mucho más pequeña, por supuesto, de todas maneras tiene un impacto grande, porque esa es la tendencia, ¿no? Como dije anteriormente, el rebalance de China con respecto a los servicios, al tipo de servicios que ofrece. Uso de la tecnología, esto es fundamental y lo vamos a ver mucho más adelante. Esa es la palabra clave ahora mismo, además de incertidumbre, por supuesto, es la tecnología, el uso de la tecnología. Value chains, la cadena de suministro, logística, se ha planteado, gracias, por decirlo así, gracias a la pandemia,
toda una nueva forma de ver la logística y de ver las cadenas de suministro, tomando en cuenta la experiencia que se ha ganado con la pandemia. Esto fue una prueba de fuego, ¿no? Lo que se tuvo que hacer para cumplir con las necesidades de todos los países y se ha aprendido muchísimo en términos de logística y en términos de streamlining, flexibilizando la cadena de suministro, ¿no? Hay una tendencia muy grande de las navieras de entrar más en operaciones en tierra. Están muy interesados, como esto lo vimos ya anteriormente también, en tener un control, una gestión de las operaciones que se van más allá del mar y se van a operaciones en tierra, incluyendo pues todos los servicios de logística y los servicios de valor agregado. Esa es una tendencia de las navieras y creo que lo hemos visto algo en Panamá y tenemos nosotros que estar muy pendientes de eso. Algo que ha ocurrido y nuevamente gracias a la pandemia que nos hemos visto en la necesidad, especialmente en los países pequeños, especialmente en regiones como la nuestra, la aparición de integradores de carga. En muchos casos las mismas navieras se han convertido en integradores de carga y esta es una tendencia y es una tendencia que creo que va a mantenerse, especialmente porque lo que pretende hacer es no solamente captar negocio, pero además de eso, gestionar toda la cadena de una manera más eficiente, ¿no? El cambio climático, por supuesto, todas las medidas, se van a seguir implementando medidas para mejorar el clima, el aire que se respira, por supuesto, no solamente tomando en cuenta las medidas de la OMI, sino los acuerdos de París con respecto al cambio climático y por supuesto que todos los puertos van a estar implementando muchas medidas para no impactar negativamente el clima, ¿no? Se está dando otra tendencia que es la de alianzas, como ya vimos en una ocasión hace varios años con respecto en el medio y después de la baja que tuvimos en comercio mundial, las alianzas y joint ventures entre navieras, entre puertos y navieras, y como dije anteriormente, el interés de muchas navieras de integrar, ya sea verticalmente u horizontalmente, a otros componentes de la cadena de suministro. O sea, tratando de abarcar lo más que se pueda contar, de gestionar todo el proceso con miras al cliente, ¿no? Con tal de satisfacer al cliente y flexibilizar y aumentar la productividad en sus propias operaciones, ¿no? Esa es una tendencia que vamos a seguir viendo ahora. Nuevamente, se dio gracias a la pandemia, pero que vamos a ver cómo sigue en los próximos meses, ¿no? Definitivamente que el crecimiento bajó, se está hablando de 2.6%, y al mismo tiempo hemos tenido una sobreoferta de capacidad de barcos, de buques, a pesar de que muchos buques se fueron a dique seco para implementar los cambios necesarios para enfrentar OMI 2020. A pesar de que esos buques salieron del mercado, aún así ha existido una sobreoferta de capacidad de buques y eso también pues ha tenido un impacto grandísimo, aumentado, digo, también con el bajo crecimiento de la economía. Los servicios intermodales, por supuesto, que han sido fundamentales en esto. Algunos les ha ido mejor, a otros les ha ido peor, pero definitivamente que todos los segmentos han tenido un impacto grandísimo en cómo hemos sobrevivido hasta el momento gran parte de la pandemia, ¿no? Para darle un pantallazo así a nivel global de lo que estamos hablando cuando nos referimos al transporte de mercancías en términos generales, ¿no? Estamos hablando de 128 trillones
de toneladas kilómetro, que es una medida que en realidad incluye en la fórmula las toneladas más el kilometraje recorrido, ¿no? En el 2020 se estima un 3.4% de crecimiento, pero como dije anteriormente, ¿no? Estamos hablando de grandes cantidades de carga que en algunos sectores, en vez de disminuir, han aumentado definitivamente por la pandemia, y estamos hablando del tema de medicinas, por ejemplo, de comestibles, que ha aumentado, ¿no? El sector aire produce 61.3 millones de toneladas métricas, es lo que movió hasta el año 2019. Estas son cifras del año 2019 con algunas estimaciones para el 2020. Sin embargo, como dije anteriormente, el 2020 es bastante impredecible, especialmente si tomamos en cuenta que haya un rebrote del virus, ¿no? El ferrocarril, en algunos, el ferrocarril está muy cercano al transporte por tierra, así que a veces es difícil segmentarlo, pero en términos generales 9.1 billones de toneladas kilómetros es lo que movió el ferrocarril a nivel mundial de mercancías, ¿no? Y nuevamente, estoy tratando de darles un pantallazo de lo que implica el transporte de mercancías a nivel mundial, para que entonces veamos nosotros cómo estamos aquí en Panamá con respecto a este gran número mundial, ¿no? En carreteras, como dije anteriormente, se movieron 13 millones de toneladas kilómetros. Algo muy importante, y es que con excepción de los países que cerraron sus fronteras, especialmente en Europa, por ejemplo, las carreteras no se vieron tan afectados. En los Estados Unidos, por ejemplo, los trucks, los camiones, el movimiento de mercancía en camiones, la pasó bastante bien. Y como dije anteriormente, pues con excepción de algunos países que cerraron sus fronteras y que no permitían el transporte por carreteras de un país a otro, especialmente en Europa, que ya estaban tan acostumbrados a esta unificación, ¿no? Por mar, pues 11 billones de toneladas, 90% de la carga pues se mueve por mar, y este es un elemento muy importante, y yo creo que todos sabemos la importancia que tiene el shipping, ¿no? Estamos hablando de 53.742 buques solas. Esto significa buques solas que 500 toneladas brutas, mayor de 500 toneladas brutas, son los buques, llamados buques solas, o sea que son de eso Panamá tiene un gran porcentaje de buques abanderados, ¿no? En términos generales, cuando hablamos de buques no solas, que dan una capacidad de 116 millones de toneladas, estamos hablando allí de barcazas, de buques en aguas nacionales, especialmente en países que tienen un comercio inland, de aguas interiores, incluye 194.000 buques, prácticamente el doble de la cantidad de buques solas en el mundo, ¿no? Hay 1.7 millones de gente de mar a nivel mundial, 1.7 millones de gente de mar. De eso, 774.000 oficiales y 873.500 marinos. Enfatizo esta parte porque siempre hemos estado hablando de el nicho que esto representa para los panameños. Imagínense ustedes, nosotros tenemos, creo que la última vez que contaron, habían 1.000 oficiales a bordo, contando y descontando los que se bajan y todo eso, y 873.500 marinos. De eso podemos hablar de unos cientos de marinos a bordo de buques. O sea que ahí hay un nicho de oportunidades para gente de mar, recurso humano, bien capacitado. Sin embargo, hay mucho temor de que con lo que ha ocurrido ahora durante la pandemia, con estos 300.000 oficiales y marinos a bordo todavía de buques, esto va a hacer que muchos jóvenes
se olviden de esta carrera y busquen otros horizontes, ¿no? Creo que es muy importante tomar esto en cuenta porque si lo tomamos en cuenta, nosotros lo que hagamos en el futuro con respecto a la capacitación de oficiales y marinos tiene que ir muy amarrado con esto, con la disponibilidad y con los requisitos, ¿no?, de estos oficiales y marinos, ¿no? Y para terminar, pues, con este análisis y tenerlo en contexto también, para dimensionar todo lo que es esta industria, estamos hablando de 7.7 billones de personas en el mundo. Y se estima que para el 2030 tendremos 8.5 millones de personas. O sea, cuando hablamos de 128 trillones de toneladas kilómetros de mercancías que se mueven, pues se debe precisamente a estos 7.7 billones de personas, ¿no?, en el mundo, que son los que mueven, los que demandan y ofrecen este tipo de mercancías, ¿no? La industria en cifras, solamente para enfatizar algunas de las cifras que he dado anteriormente y para que vean el desglose de los buques, carga general, 17.224, estos buques se han mantenido como número uno en cantidad. Los graneleros continúan también teniendo un lugar muy importante en el número de buques en el mundo, 11.562 buques. Los contenedores han ido subiendo poco a poco, sin embargo, la tendencia ha sido a mantener la cantidad de buques, hasta disminuyendo en algunos casos, pero aumentando el tamaño de cada uno de los buques, ¿no? La economía de escala, ¿no?, teniendo en cuenta esto, ¿no?, porque en algunos casos, de algunas cifras que he consultado, hay menos buques contenedores, pero son buques mucho más grandes que tienen mucha más capacidad, ¿no? Ya habían muchos encargos de buques contenedores y creo que vimos la noticia hace poco de que había salido el buque más grande en la historia. Y nuevamente digo, cuando un buque se manda a construir, pues es imposible parar esa producción y esto ha continuado, ¿no? Así que se están añadiendo poco a poco. Tanqueros, 7.400. Como dije, ellos han sido muy afectados por la crisis esta y la sobreoferta de combustible. Y los buques de pasajeros, estamos hablando de 314 pasajeros, buques de pasajeros, que estoy hablando de que tengan más de 1.000 pasajeros, ¿no?, porque hay unos de 70 pasajeros, de 100 pasajeros, ¿no? Aquí también ha ocurrido lo mismo que con los buques contenedores, ¿no? Se están construyendo buques de pasajeros con mayor capacidad menos buques, pero con mayor capacidad. Sin embargo, todo esto puede cambiar tomando en cuenta las medidas sanitarias que los buques de pasajeros tienen que tomar. Ya comenzaron a hacer algunos cruceros. Los resultados han sido medianos, o sea, algunos esperaban que el día que abrieran, el día que estuvieran disponibles los cruceros, pues iban a abarrotar los cruceros y no ha sido así. Todavía hay mucha gente pendiente. Sin embargo, se han hecho muchísimos cambios y los nuevos buques que van a estar disponibles para cruceros, pues tienen una cantidad de tecnología precisamente para mejorar la sanidad, ¿no? Viéndolo de otro punto de vista, en términos de porcentaje, estos son los porcentajes de la flota mundial. Como vemos, el General Cargo, carga general, son los que llevan van por delante. Los graneleros también, para que tengan una idea solamente de esto, ¿no? Esta gráfica es y de donde saqué mucha de la información, es el último informe del Maritime Transport de 2019, esto es de la UNTAD, me parece a mí que resume en cierta forma lo que ha sucedido con la construcción de buques. Japón, República de Corea siguen siendo los principales constructores de buques.
el 90, imagínense, el 90% de la actividad de construcción de buques. Bangladesh continúa siendo el principal país en desguace o demolición de buques. Los buques que más se desguazan son los tanqueros. En términos de la cantidad disponible, como mencioné anteriormente, 1.9 capacidad de carga, ha aumentado la capacidad debido a la construcción de nuevos buques en 2.6%, ¿no? Acá, en términos de la rata de fletes, cómo ha ido variando, pues definitivamente que hubo una disminución de la demanda, del crecimiento de la demanda de 2.6 y una oferta por arriba, crecimiento de 6%, ¿no? Porque nadie esperaba la pandemia y, por supuesto, iba creciendo la oferta, como siempre ocurre, ¿no? Esto no se puede predecir de un día para otro, construcción de un buque, esto hay que hacerlo con premeditación, ¿no? Y nadie esperaba, pues, que la pandemia iba a tener un impacto tan grande como esto. Y aquí podemos ver, con lo que mencionaba anteriormente, la entrega de buques de nueva construcción que ha seguido ocurriendo hasta principios de la pandemia, ¿no? Y aquí llegamos a lo que llamamos la cadena de suministro, y aquí es muy importante que veamos los diferentes elementos de la cadena de suministro. Un elemento muy importante aquí definitivamente que es el valor agregado a la mercancía. ¿Dónde ocurre esto? ¿Ocurre en tránsito? ¿Ocurre en algún lugar en especial? Eso es muy importante para nosotros como país posicionarnos en esta cadena de suministro. Y esto comienza, pues, comenzando arriba a la izquierda, pues con el diseño de los productos, la manufactura de los productos que, como sabemos, pues se ha regionalizado en Asia, principalmente África como principal fuente de materia prima, y en Asia también, por supuesto, con el iron ore, la producción, y la manufactura, y entonces el transporte, ¿no? El transporte multimodal, ya sea por barco, por tierra, por aire, que ya tiene que ver, pues entonces sí, con la logística, ¿no? Del movimiento de la mercancía. Allí definitivamente que, como ya hemos dicho, pues el transporte marítimo mueve el 90% de esa mercancía a nivel mundial, ¿no? Aquí arriba, en almacenamiento, pues han habido cambios allí, y es donde encaja en muchos casos el valor agregado, ¿no? Los servicios de valor agregado a la mercancía. No es cuestión de almacenar como se hacía muchos años atrás, sino cuestión de mover la mercancía lo más rápido posible. Sin embargo, tratando de causar algún tipo de impacto en la mercancía, que es lo que se llama, pues, valor agregado o value added services, ¿no? A esa mercancía. Al final del cuento, toda esta cadena de suministro, pues, termina en el cliente, ¿no? Y el cliente definitivamente que es el que impacta cómo se desarrolla esta cadena de suministro. Y como mencioné anteriormente, se ha visto una tendencia de las navieras de acaparar, no es la palabra correcta, pero de incluir en sus servicios parte de los servicios que tradicionalmente se ofrecían en tierra, transporte, y parte de la logística, ¿no? También, como mencioné anteriormente, la alianza no solamente del transporte multimodal, diferentes segmentos del transporte multimodal, sino también de puertos y navieras, ¿no? O sea que, y esto, como insisto, ¿no? Es producto en cierta forma de la pandemia, ¿no? Porque la misma industria se ha visto obligada a hacer cambios en la forma en que manejaba la mercancía, tomando en cuenta las dificultades que tenían por algunos países que tenían bloqueados sus fronteras, y por las otras medidas sanitarias que se han tomado, ¿no? Llegando a puertos,
una visión así grande sobre las tendencias globales en términos de puertos. 56%, de acuerdo a los informes que he leído, están volviendo al nivel pre-COVID. Esa es buena noticia. Sin embargo, se prevé que habrá un 40% menos inversión planificada que tenían ya para la ampliación de sus operaciones, ¿no? Esta es mala noticia, ¿no? Es triste ver cómo se abandonan muchísimas estrategias de crecimiento, hasta en un 40%, debido precisamente al impacto que ha tenido hasta el momento y las pérdidas que han sufrido los puertos, pero también a la incertidumbre que existe. Y por eso, insisto nuevamente, ¿no? La palabra clave aquí tal vez es incertidumbre, ¿no? Se prevé solamente un pequeño 2.1% de crecimiento, se prevé ahora para el 2020, y nuevamente la gran incertidumbre allí es un rebrote del virus, ¿no? Otra palabra clave ha sido el uso de tecnología, como dije anteriormente, porque la optimización de los servicios, el uso de inteligencia artificial en los puertos ya se está incorporando poco a poco, la robótica, el uso de drones, todo tipo de automatización para mejorar la productividad de los puertos, ¿no? Y esto es una tendencia, ¿no?, que ya venía ocurriendo, pero que definitivamente va a aumentar muchísimo más en los próximos años. Hay toda una forma, y en la audiencia hay personas que conocen mucho más acerca de puertos que yo, pero definitivamente que hay una tendencia a, en cierta forma, ver el espacio de los puertos de otra manera, ¿no? La localización de las galeras, verlas desde otro punto de vista, con el objetivo primordial de optimizar utilizando la tecnología, la inteligencia artificial, y blockchain, como dije anteriormente, robótica, para optimizar toda la operación de los puertos, ¿no? Integración de servicios, como dije anteriormente, pues esto ocurre horizontalmente o verticalmente, las alianzas y la integración de servicios, también pues nuevamente con miras a la optimización, y flexibilización, y al mismo tiempo ofrecer un mejor servicio al cliente, ¿no? Y esto tiene que ver con streamlining la cadena de suministro, haciéndola mucho más transparente también. Y esto, repito nuevamente, ha sido una de las tendencias y una de las razones por la cual ha aumentado la cantidad de alianzas entre navieras y algunos elementos de la cadena de suministro, horizontalmente, verticalmente, tratando de asegurarse de la calidad del servicio que se ofrece. Esa es quizás clave, ¿no? Es muy importante la colaboración, especialmente en data management. Esto es fundamental ahora mismo. Esto va a aumentar muchísimo más, y digo, en algunos lugares ya se está haciendo. Sin embargo, va a aumentar. Por supuesto, cada vez que se usa tecnología, tecnología de la comunicación, pues por supuesto existe el riesgo, y para eso pues es muy importante la cybersecurity, la seguridad cibernética, y todos sabemos pues los grandes casos que se han dado, y esta es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Algo también que tenemos que tomar en cuenta es que de los top 10, 6 puertos están en China, ¿no? Yo creo que eso no es grande noticia para nadie, ya lo sabemos. Sin embargo, es algo que tenemos que tener en cuenta, y tenemos que, como mencioné anteriormente, estar muy pendiente de ese cambio de agenda de China, y qué significa eso para nosotros en Panamá, ¿no? Aquí hay una gráfica que muestra cómo ha ido más despacio el crecimiento de la economía.
aquí vemos comparación entre lo que se había proyectado 2019-2020 a la nueva proyección. Y como ustedes ven, en todos los casos de estos principales áreas ha disminuido, ¿no? La negra indica la nueva proyección. Imagínense, inclusive en China hay una nueva proyección que por supuesto baja muchísimo más el crecimiento, ¿no? Acá también en Japón ocurre lo mismo. En el mundo, pues generalmente, pues en términos generales también ha ocurrido en los Estados Unidos, la Unión Europea, en todo, pues definitivamente que las predicciones que se habían hecho han cambiado totalmente debido a la pandemia. En términos de logística, las tendencias globales, como mencioné anteriormente, se están haciendo una reconfiguración de las cadenas de valor, aprovechando lo aprendido durante la pandemia, aprovechando los atajos que se han tenido que tomar, y eso lo hemos vivido aquí en Panamá, para nosotros poder ofrecer el servicio, ¿no? Esto es muy positivo, ¿no? Y como dicen los historiadores, ¿no? A través de la historia, los grandes cambios vienen precisamente por catástrofes, ¿no? O por cosas como esta, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? China principalmente, lo mencioné anteriormente, están viendo las fuentes de manufactura, ¿no? China ha tenido siempre un grupo de países alrededor que son los que generalmente hacen el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? Que son los principales que ofrecen el recurso humano para la manufactura. Pues ellos están repensando esto también y están pensando al mismo tiempo en concentrarse en el sector servicios, pero también están pensando, tomando en cuenta las experiencias de la pandemia, en identificar otras áreas de manufactura. Y se está hablando inclusive de países en Latinoamérica. Se está hablando de las posibilidades que presenta Colombia para recursos humanos en áreas de manufactura. O sea que hay que tener muy pendiente estos cambios y no nos extrañe que esto también va a ofrecer muchas oportunidades para los países en nuestra región. No me atrevo a hablar tanto de Panamá en ese sentido, en primer lugar, pues porque somos muy poquitos aquí en Panamá. Sin embargo, cuando hablamos de Colombia, pues es un país con muchos millones de habitantes y que definitivamente que podría ser un centro de manufactura para algunos de estos grandes países, ¿no? Como mencioné también, en términos de puertos, la relocalización de almacenaje, siempre hemos hablado de la importancia de que el almacenaje, warehousing me refiero, tiene obligatoriamente que estar cerca de los puntos de atraque y desatraque de los buques. Todo esto se está repensando nuevamente. Y cuando hablé anteriormente de los puertos y hablaba de la relocalización de almacenaje, hay algunos puertos inclusive que están pensando en disminuir mucho más esa distancia entre warehousing y el patio de contenedores, o mejor dicho, donde llegan, donde atraca el buque, ¿no? Tecnología, como dije anteriormente, eso en la logística, pues si en los puertos es importante, en la logística todavía mucho más. La optimización utilizando inteligencia artificial, Internet de las cosas, allí también el uso de drones, el uso de robótica, todavía fundamental, y esto lo vamos a ver muchísimo más, inclusive aquí en nuestro país, ¿no? Un rebrote del COVID-19, como ya lo he mencionado varias veces, sería la prueba de fuego para muchas de estas cosas, en el sentido de que hemos aprendido mucho a golpes con la pandemia, pero definitivamente que algo debimos haber aprendido y que lo debemos aplicar en caso
de que ocurra un rebrote del COVID-19, como estamos viendo que poco a poco en algunos países ya está ocurriendo, ¿no? O sea que para la logística, definitivamente que esta es una prueba de fuego para implementar nuevas medidas. Y esto se va a acelerar muchísimo, ¿no? Y como dije anteriormente, en casos de catástrofes es cuando la innovación y la creatividad surgen, ¿no? Y en este caso, pues, va a ocurrir esto, ¿no? El transporte por aire tuvo un desplome al inicio de la pandemia de un 19%. A medida que se abren los aeropuertos y a medida que aumentan cuando comenzaron los viajes humanitarios y a medida que se abre un poco, va a mejorar muchísimo, pero sí tuvo un golpe muy grande. Como mencioné también, lo que más impactó al movimiento de mercancías por tierra fue el cierre de las fronteras de algunos países por el lockdown, pero sin embargo sobrevivió bastante bien, principalmente por el movimiento de mercancía por tierra en las grandes economías como China y los Estados Unidos, ¿no? Imagínense el impacto que tuvo la pandemia en la economía china, tomando en cuenta el transporte marítimo, una baja de 10.1%, y cuando tomamos en cuenta que 200 compañías de los Fortune 500 están localizadas específicamente en Wuhan, ¿no? Imagínense ustedes el impacto que eso tuvo en el movimiento de mercancías, ¿no? Y solo otra muestra también de del impacto que tienen la logística en el movimiento de mercancías. Para iPhone de Apple, estamos hablando de 200 suppliers, 200 proveedores de equipo para el iPhone. Y ese equipo viene, esos proveedores vienen de 43 países, ¿no? Para que tengamos una idea del impacto que puede tener un lockdown y el impacto que puede tener esto en el movimiento de mercancías, ¿no? Cuando hablábamos de globalización hace muchos años atrás, pues esto precisamente es la globalización, ¿no? Y que tenemos que tomar en cuenta para futuro, ¿no? A ver, Panamá, si tuviéramos que buscar un sinónimo de Panamá, definitivamente que sería conectividad. Yo creo que eso lo hemos estado escuchando muchísimo, lo hemos escuchado de parte del Canal de Panamá. Yo creo que tenemos que creérnoslo mucho más, y aparte de eso, tenemos que sacarle provecho a la conectividad, ¿no? Y entonces, después de ver todo este pantallazo, y que hemos tratado de dimensionar lo que es el transporte y especialmente el transporte marítimo, la logística y los puertos, pues nos debe llevar un poco más a cuál debe ser el papel que debe jugar Panamá, tomando en cuenta que nuestro principal activo es definitivamente la conectividad, ¿no? Para muestra un botón, estamos hablando de que en la región se habla de 170 servicios de línea, ¿no? A esto tenemos que sacarle el provecho, ¿no? Cuando hablábamos de integración de mercancías, una de las tendencias en muchas regiones, pues definitivamente que aquí hay un gran nicho de oportunidades, ¿no? También tenemos que tomar muy en cuenta este triángulo que ofrece Latinoamérica y las islas del Caribe, que definitivamente es un mercado muy importante y que Panamá ha estado aprovechándolo, pero que definitivamente que tiene muchas más oportunidades. Y lo importante allí es que el que parte primero lleva las de ganar, ¿no? Y allí es en donde tenemos que estar muy conscientes del timing, ¿no? Por eso es muy importante ver las tendencias, ver las incertidumbres, para nosotros entonces valorar cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Esta filmina la llevo moviéndose de un lado al otro por los últimos 10 años, yo creo, y tiene que ver con una idea que había del servicio de corta distancia, de mercancías de corta distancia, cabotaje, como de otra forma de llamarlo,
y que en realidad nunca se ha concretado de la forma en que podría hacerse, ¿no? A pesar de que las carreteras en Centroamérica son pésimas, tampoco nosotros le hemos sacado el provecho a el movimiento de mercancía por mar, ¿no? Así que llegando a Panamá, estamos viendo aquí lo que siempre hemos llamado el conglomerado de servicios en Panamá, el hub logístico panameño, que muy a pesar de nosotros mismos se ha ido creando poco a poco. Ese chiste lo he oído varias veces ya, muy a pesar de nosotros. Tenemos un conglomerado bastante grande, ¿no? Y bastante comprensivo, ¿no? Y que podemos sacarle el provecho nosotros, ¿no? Tenemos aeropuertos en el Atlántico y el Pacífico. Lo principal es que estamos solamente a 80 kilómetros del Atlántico y del Pacífico. En el Atlántico, uno de los problemas que tenemos definitivamente y que hay que tomar en cuenta a futuro y que definitivamente hay tanto material allí que sería motivo de otro conversatorio al respecto, es la falta de espacio en el Atlántico, en el sector atlántico. Hay muchísimas otras oportunidades de crecimiento, pero que se ven restringidas precisamente por la falta de espacio, ¿no? Y que tenemos que ir abriendo. Un caso, por ejemplo, es el caso de la distribución de combustible, ¿no? En el fondeadero del rompeolas, dentro del rompeolas, está en su gran mayoría pues destinado a buques en tránsito por el Canal de Panamá, pero sin embargo no hay otra área ahora mismo disponible para el abastecimiento de combustible. Lo que sí hay en el Pacífico, ¿no? Pero prácticamente el 50% de los buques que transitan por el Canal de Panamá vienen del Caribe y otro 50% del Pacífico. O sea que esos buques que vienen del Atlántico, pues definitivamente que necesitan abastecerse de combustible. Y el problema es que hay otras alternativas, ¿no? En el área. Está Cartagena, están otras alternativas, inclusive mucho antes de llegar al área, ¿no? Así que es un nicho de oportunidades que tenemos que analizar y que tenemos que ver cómo resolvemos, ¿no? Y esto lo hacemos en conjunto, olvidándonos de intereses de un sector o de otro, ¿no? Como dije anteriormente, la clave también está en la contribución y la optimización del país, no solamente de uno o más sectores, ¿no? Esta gráfica también la hemos estado actualizando a través de los años, el conglomerado de servicios auxiliares. Mucho de esto se ha hecho a través de los años, recordando que hasta el año 2000 en realidad no fue que se abrieron muchas otras oportunidades en los servicios auxiliares debido a las restricciones que existían en el Canal de Panamá, porque estábamos bajo administración de los Estados Unidos, ¿no? Después del año 2000 pues se abren muchos servicios, el servicio de lanchas y otro tipo de servicios que se ofrecen a los buques. Sin embargo, y esto es muy importante, ha faltado una visión global de quién es Panamá con respecto a servicios marítimos auxiliares, ¿no? Y específicamente me refiero, por ejemplo, a la dotación de un muelle de industrias marítimas auxiliares, que es fundamental para que todos estos servicios se puedan concretar, ¿no? Se habló muchísimo acerca de la posibilidad de que Panamá se convirtiera en una plataforma, en un hub para crewing y recrewing, en otras palabras, para contratación, recontratación y traer a bordo y desembarco de oficiales y marinos. Esto, pues, por supuesto, se ha hecho muy poquito y a golpes, ¿no? Porque tampoco no existe una legislación a nivel de país que una de dos, o o sea, le quita el incentivo a esto, definitivamente, o que promueva el servicio para ofrecerlo desde nuestro país, ¿no? Así que creo que es muy importante que nosotros veamos estos servicios, como dije anteriormente, de cada uno de ellos hay un poquito que ya se ha ido desarrollando,
pero nuevamente, ¿no? Vemos que es una tarea constante de moverse hacia adelante, precisamente por las políticas. Y como dijimos anteriormente al inicio, ¿no? Un motivo de incertidumbre para el crecimiento de la economía y especialmente para el crecimiento de servicios auxiliares es precisamente las políticas estables, ¿no? Que se conozcan, que sean claras y que se vean a nivel de país, no a nivel de intereses personales o de algún sector en específico. Como dije, pues esto ya se está dando en muchas áreas. El transporte multimodal funciona bastante bien aquí en nuestro país. Tenemos el ferrocarril, tenemos, por supuesto, el Canal de Panamá y la carretera, la autopista Panamá-Colón también, y por supuesto los grandes puertos que tenemos, ¿no? O sea que lo que tenemos que hacer es analizar esto a nivel de país y ver cuáles son las posibilidades. Estas son las actividades económicas que se han realizado, perdón, por algunos años aquí en Panamá, a poca escala. Nuevamente, insisto, hay que fortalecer la industria y hay que fortalecer la agricultura, tratando de incorporar el interior del país a este desarrollo logístico que podemos tener, ¿no? Viéndolo desde otro punto de vista, desde este pie chart, transporte y comunicaciones siempre se ha agrupado y siempre ha costado mucho tratar de identificar exactamente cuál es el aporte de la industria marítima auxiliar, de la industria marítima en general, porque siempre está amarrado junto con el Canal de Panamá y comunicaciones, ¿no? Pero definitivamente que lo ven como un pedazo del pie bien grande. El turismo definitivamente que durante la pandemia pues ha sufrido un golpe durísimo, los hoteles, los tours, todo esto ha sufrido un duro golpe, pero hay grandes posibilidades de restablecerse. Y vamos aterrizando ya un poquito más, y aquí, viendo esta gráfica, yo espero que ya les dé un indicativo de lo que voy a hablar. Estamos hablando de los Value Added Services, los servicios de valor agregado. Esta es una de las apuestas que se hace por Panamá, ¿no? La promoción, el desarrollo de servicios de valor agregado. Esto ha sido el resultado de muchos estudios que se han hecho y lo dicen las grandes firmas de análisis y de estudios, desarrollo de estudios con respecto a Panamá, ¿no? En el 2019 subió, ¿no? Perdón, en el 2019 estamos hablando de 3.67 el porcentaje de crecimiento. Sin embargo, vemos que en el 2018 había un 4.37% y bajó. O sea que no me explico exactamente la razón por la que bajó en el 2019, inclusive porque no era la pandemia, ¿no? Es muy importante analizar por qué bajó tanto el crecimiento de este tipo de servicios, ¿no? Esto, algunos estiman que el impacto de los servicios de valor agregado, y como dije anteriormente, eso incluye el canal, incluye muchas otras áreas, estamos hablando de un 64.97%. La clave del éxito de un servicio de valor agregado definitivamente que es la productividad laboral y una integración de los servicios, ¿no? Eso es fundamental para que esto funcione. Y estas recomendaciones, como dije anteriormente, de todos los estudios que se han hecho últimamente. El índice, Panamá no está tan mal si lo comparamos con Latinoamérica. En el índice de productividad, Panamá ocupa un 3.34 en referencia a Latinoamérica, que son 2.57. Requisitos, como dije ya muchas veces, tecnología, innovación para que suceda, para que se pueda desarrollar el segmento de servicios añadidos, ¿no? El conocimiento es muy importante, la investigación
Y algo muy, muy importante y que hemos comenzado un poquitito a desarrollarlo en Panamá, que es el desarrollo de patentes. Un país definitivamente que hoy día no puede competir si no tiene conocimiento original, si no desarrolla sus propias patentes. Y eso se debe pues a la inversión en investigación. Y nosotros pues en Panamá, si algo nos caracteriza es que no invertimos en investigación, ¿no? Es muy importante y es lo que se ha estudiado, que hay que añadirle ese pedacito de value added a las exportaciones. En otras palabras, incorporar el concepto de value added a las exportaciones para sacarle mucho más provecho, ¿no? Como dije anteriormente también, hay que reforzar los sectores industriales y de agricultura en el interior especialmente, incluir al interior del país. Estas son las recomendaciones de la OSD, por ejemplo, que hizo un estudio de Multidimensional Review, y del World Bank, que son los resultados de los estudios, ¿no? Yéndonos un poquito ya más hacia el futuro, tomando en cuenta lo que nos ha dicho el Canal de Panamá, estas son algunos de los proyectos que el Canal de Panamá ha estado viendo como factibles, potenciales para el desarrollo en nuestro país. Esto definitivamente que aumentaría muchísimo el trabajo para miles de trabajadores, técnicos especializados, el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Una terminal de Road, la generación eléctrica, terminal LNG, que ya se ha hablado, que ya se ha realizado, pero que también se puede ver la posibilidad de un poliducto acá en el Pacífico, operaciones top-off, bunkering y parte logístico, digo, y dimensionar lo que se ha hablado tanto ya con respecto al puerto de contenedores, ¿no? Y que ahora mismo pues tal vez no es el mejor momento para hablar del desarrollo de una terminal de contenedores en Panamá debido a todo lo que hemos estado hablando. Incertidumbre. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos, no? Y me atrevo, porque en realidad me atrevo más que todo a sugerir algunas ideas respecto hacia dónde debemos ir, tomando en cuenta todo lo que he mencionado y lo que hemos tratado de dimensionar con respecto a lo que es la industria marítima. Hasta que aburro hablando de capacitación, capacitación, capacitación. Eso es fundamental, tener una fuerza laboral capacitada. Uso y desarrollo de tecnología que sin capacitación no puede existir. Reforzar el sector servicios y definitivamente que añadir valor agregado a los servicios que se exportan en Panamá, además del que se realiza aquí mismo. Fortalecer la agricultura y el sector industrial. Eso es muy importante porque también, como dije anteriormente, incluye al interior del país, al desarrollo de todo el país, ¿no? Políticas claras y estables, eso es fundamental, lo vimos desde el primer momento y vemos el impacto que tiene en el desarrollo del transporte y en la economía mundial, ¿no? La productividad laboral, y sé que este es un temita delicado en cierta forma, pero es muy importante aumentar la productividad. Hay que desarrollar indicadores de productividad en cualquier empresa, especialmente cuando estamos hablando de valor agregado a la mercancía, porque tiempo es oro, ¿no? En este sentido. Integración de servicios, como dije anteriormente, es muy importante que el gobierno y la empresa privada trabajen juntos, identificando los sectores productivos y tratando de integrar todos esos servicios, pensando en la optimización de Panamá, tomando en cuenta la conectividad que tenemos, ¿no? Eso es muy importante, ver todo como país. Y muy importante invertir en tecnología de comunicación,
algunos no tenemos tanta suerte como otros que tenemos servicios de internet, servicios de comunicación estables. A veces nos quedamos 4 días sin servicio de internet. A estas alturas de la película esto no debiera estar ocurriendo, especialmente en una ciudad como Panamá, y el impacto que esto puede tener en los servicios, ¿no? de los puertos, en la logística. No podemos darnos el lujo de tener servicios que no sean óptimos, ¿no? Así como reflexión final, tenemos que continuar explotando la conectividad de Panamá. Eso es muy importante. Creo que es importante resaltar el hecho, no he mencionado el Canal de Panamá, tampoco he mencionado la Autoridad Marítima de Panamá. Panamá continúa siendo el principal registro del mundo. Casi un 26% del tonelaje bruto del mundo lo tiene Panamá bajo su bandera. Allí se está trabajando en fortalecer ese sector, en aumentar la cantidad de buques, la cantidad de tonelaje. Así que yo pienso que eso se maneja solo con una buena administración y que eso produce servicios, oportunidades de servicios al resto del país y del conglomerado, ¿no? El Canal de Panamá pues también sigue siendo el imán que atrae los buques debido a la conectividad que ofrece, y nosotros somos los que tenemos que sacarle el provecho a eso, ¿no? Pero nuevamente, el canal hace todo lo posible por aumentar el tráfico de buques y eso es muy bueno para nosotros. Ahora nosotros tenemos que entonces que sacarle el provecho a ese aumento de tráfico por el canal. Y ahora apoyar en todo lo que haya que hacer para asegurar la provisión de recursos hídricos, ¿no? Para el Canal de Panamá y para el resto del país, ¿no? Espero, como dije anteriormente, mi objetivo principal era darle motivo de pensamiento, provocación de pensamiento, para analizar no solamente el contexto global, dimensionar lo que es la industria a nivel mundial y para ir aterrizando poco a poco en las posibilidades que tiene Panamá. Así que muchísimas gracias y estoy disponible para cualquier pregunta o comentarios que quieran hacer ustedes. Muchas gracias. Capitán, seguidamente abrimos el espacio a preguntas y respuestas por parte de los participantes a cargo de nuestro Vice Chair Jorge Barnett. Buenos días, capitán. Siempre es un gusto escucharlo. Más que un gusto, un honor. Siempre tiene mucho que compartir en su vasta experiencia, no solamente en el sector marítimo, también como educador. Y siempre encuentro una forma interesante de transmitir estos temas, ¿no? Y creo que ese es un buen punto de partida, de que en medio de todo este ambiente de incertidumbre, como usted mismo destaca, en realidad debemos afrontarlo de una manera positiva. Vivimos una pandemia global, el sector marítimo no ha escapado de esta situación. Hay efectos visibles sobre el sector, no solamente a nivel local, sino global. Hemos visto un impacto aquí localmente en la caída de la demanda de bienes, y eso está pasando en todas las latitudes, y eso se ha reflejado en el hub panameño un poco, pero lo hemos podido afrontar quizá porque los clientes ven una oportunidad también, los clientes nuestros del país, ¿no? Las navieras y demás ven una oportunidad grande en el país también como un hub de concentración, un hub de resiliencia. Y eso ha permitido mitigar los efectos, pero seguimos viviendo una realidad que es que, como cualquier economía basada en servicios, somos susceptibles a los cambios globales, más que a los cambios locales a veces, ¿no? No tenemos esos 100 millones de personas de mercado interno que nos permiten robustecer quizá lo que es el consumo, y dependemos mucho del comercio internacional. Y esto nos puede hacer un poco vulnerables. Es una bendición, pero a la vez también tiene sus retos. Entonces sí me ha gustado mucho ver cómo ha manejado toda la parte desde hablar de cómo las navieras, por ejemplo, han tenido que afrontar este tema, han tomado medidas desde los blank sailings,
pero también hemos visto cosas que han pasado a nivel operativo, ¿no? El COVID ha afectado a los puertos en la parte del personal, pero también vemos esta crisis humanitaria que se está dando en paralelo, ya se puede llamar como una crisis humanitaria, que es con todo el personal que está en alta mar. Entonces tenemos todas estas aristas diferentes que se han desarrollado en medio de esta crisis y cada una de esas amerita atención, ¿no? Y una atención diferenciada. Entonces, el país tiene no solamente un deber hacia sus ciudadanos, pero también un deber al mundo hasta cierto punto como un hub marítimo, de encontrar vías para desarrollar soluciones a todos estos problemas diferentes. Antes de arrancar las preguntas en sí, tengo algunas, me gustaría decir algo respecto a lo último que usted mencionaba, ¿no? El tema de que todos los grandes cambios son los que originan estas innovaciones, estos saltos de calidad. Y es que hay una convención que se usa mucho, y la he escuchado en 1000 charlas, que dice que la palabra China para crisis tiene 2 caracteres, una es peligro y la otra es oportunidad. Alguna vez me tomé el tiempo de buscarlo para ver si era verdad y me di cuenta de que según los lingüistas es completamente verdad. Nos fascina utilizarlo porque es bonito. Kennedy lo popularizó, el presidente Kennedy lo popularizó hace 6 décadas y no hemos parado de usarlo porque suena muy poético. Curiosamente, lo que significa crisis, cuando uno lo descompone, es peligro, sí, la primera parte, pero la segunda parte significa literalmente punto de cambio. Entonces, aunque no suena tan poético como oportunidad, punto de cambio es exactamente eso. Estamos en un punto en nuestra historia de cambio, de transformación. Y una transformación puede tomar múltiples direcciones, pero en términos genéricos puede tomar una muy negativa si no la manejamos bien, o una muy positiva si aprovechamos las circunstancias y vemos cómo extraer el máximo valor de lo que estamos enfrentando. Entonces, en esa misma línea, ¿qué acciones considera usted, y mencionó algunas ya, ¿no? Pero qué acciones específicas considera usted que el sector marítimo local, no solamente desde el lado privado, pero también desde el lado gubernamental, podría hacer para dinamizar ese portafolio de servicios marítimos auxiliares? O sea, aprovechando tecnología, aprovechando quizá otros elementos que se dan en el sector, otras fortalezas nuestras, para poder potenciar un sector que aunque mucha gente no lo ve como parte del negocio Panamá, pero es un sector que genera muchísimo empleo, son en gran medida, son pymes, son pequeñas y medianas empresas que están tratando de crecer y que, o sea, como dije, se traduce en mucho empleo, pero también tiene un efecto multiplicador significativo en la economía. Entonces, específicamente para los servicios marítimos auxiliares, ¿qué acciones cree usted que se podrían tomar a corto plazo en medio de esta crisis para fortalecer este sector? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pareciera que yo la implanté allí porque me da la oportunidad de hablar de temas que se han estado hablando en la Cámara Marítima desde hace mucho tiempo, ¿no? Como mencioné al inicio, es fundamental que tengamos políticas claras y estables, ¿no? El tema de concesiones, el tema de operaciones para este tipo de mini empresas, como bien has indicado, ¿no? De pymes, en el sector de industrias marítimas auxiliares, es fundamental que no se cambien las reglas del juego a cada momento, ¿no? Porque mucha gente se descorazona después de un tiempo tratando de cumplir con los requisitos cuando de repente los requisitos cambian, ¿no? Y yo creo que todos hemos vivido esto, así que no creo que sea un secreto, ¿no? Que tenemos que reforzar eso, ¿no? Y tenemos que tener políticas claras con respecto, requisitos claros y estables para poder proyectar esto mucho más. Otro tema muy importante, y cuando mencionaba el hecho de que empresa privada y gobierno tenemos que ver esto como un todo, todavía no contamos con un muelle de industrias marítimas auxiliares. O sea, hoy día se utiliza, por un lado, el club de yates, que representa un gran peligro hasta cierto punto para ese tipo de operaciones, o algún otro muelle que exista para realizar este tipo de operaciones. Yo conozco casos específicos en donde muy recién, después del año 2000, que se abrió el tema de
de ofrecimiento de servicios a los buques, por ejemplo, avituallamiento. Mucha gente que invirtió muchísimo para ofrecer servicios a los buques, venta de carne, venta de equipo, venta de comida de todo tipo, y que prácticamente quebraron, ¿no? Porque no había forma de abastecer a los buques porque no había un muelle, ¿no? Y todavía estamos hablando de 20 años después y todavía no tenemos un muelle de industrias marítimas auxiliares. Entonces, es un impedimento para el crecimiento de un sector como este, ¿no? Y lo que ocurre es que, entendiendo muy bien cómo funciona la industria marítima, cómo funcionan las navieras, esto no es como ir a una barrotería, ¿no? Y de repente decido comprar carne cuando salgo del canal. Esto es algo que se planea con mucho tiempo y que las navieras dependen exclusivamente de ese abastecedor, de ese proveedor de servicios, y la confianza en ese proveedor es fundamental. Si una vez se rompe esa confianza, si una vez no se ofrece el servicio de acuerdo a lo pactado, se perdió el negocio, ¿no? Entonces, ese negocio es muy frágil, ¿no? Y yo estoy seguro que todos conocemos ejemplos de algunas mini industrias de estas de servicios marítimos auxiliares que ha comenzado y de repente se acaba precisamente por falta o por cambios en la regulación, o por sencillamente que no cuenta con la infraestructura que se necesita para realizar este tipo de servicios, ¿no? Nosotros hemos visto, digo, cómo ha ido cambiando poco a poco el servicio de lanchas, ¿no? Llegó al punto donde costaba $800 bajar a un marino de un buque para llevarlo al muelle. ¿Cómo podemos nosotros fomentar el servicio de crewing y recrewing, de subir y bajar oficiales y marinos de barcos y usar a Panamá como una plataforma, como un hub de eso, si nosotros estamos cobrando $800, $900 para bajar a un marino de la lancha, en la lancha del buque? O sea que no se complementa una cosa con la otra, y por lo tanto es sumamente difícil prosperar en este tipo de negocios, ¿no? Y yo admiro realmente a los que han aguantado ahí el golpe y siguen trabajando en el ofrecimiento de servicios marítimos auxiliares, ¿no? Gracias. Y aprovecho, y cambiando de tema un poquitito, porque algo que se me olvidó mencionar es el hecho de que Panamá fue el primer país y uno de los países que más ha apoyado la repatriación de oficiales y marinos en el mundo, ¿no? Yo creo que eso es importante que todos lo sepamos, ¿no? Porque hablé acerca de que todavía tenemos 300.000 marinos y oficiales a bordo de buques sin poderse bajar, pero tengo que decir al respecto que Panamá ha sido el que ha hecho posible que muchos de estos, muchos, eran 400.000 y tantos cuando comenzamos, y muchos de los que han logrado bajarse es precisamente por el apoyo de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá, algunas navieras abanderadas en Panamá, por supuesto, y eso es muy importante reconocerlo, ¿no? Y me refiero a medidas que se tomaron, algunas impopulares al principio, pero que al final de cuentas resultaron ser las mejores para darles una ayuda a estos oficiales de Marina Mercante, ¿no? Gracias, espero haber contestado la pregunta, doctor. No, gracias por su respuesta, excelente respuesta, y justo le doy la oportunidad, ¿no? Hubo una pregunta del público que habían escuchado en otro evento que había una cierta insuficiencia en cuanto a capacidad de muelles y áreas de anclaje para atención de buques Neopanamax en el sector atlántico, ¿no? Y tocan el tema de si esto es un tema que pudiera estar traduciéndose en una pérdida de oportunidad para el país, y qué podría hacer de alguna manera, o qué podrían proponer las entidades reguladoras del sector y los actores privados para traducir esto en inversiones e ingresos. Sí, sí, lo mencioné muy rapidito, pero sí, definitivamente que hay un gran nicho de oportunidad allí. Uno de los problemas que tenemos en el Atlántico es la falta de espacio, ¿no? Como dije anteriormente, la entrada del canal pues está restringida, el fondeadero de
del rompeolas está dedicado en su mayoría a los buques en tránsito, ¿no? Y es solamente, además de inseguro, no es muy efectivo, ¿no? Abastecer de combustible a buques en el fondeadero, cuando hay buques moviéndose, entrando y saliendo hacia el Canal de Panamá. Entonces, es muy importante que como gobierno, que como país y como empresa privada, busquemos una solución a ese problema. O sea, Panamá no es el único lugar que enfrenta este tipo de problemas con espacio. Digo, esto ha ocurrido en muchísimos otros países y han buscado una solución. Tenemos que encontrar un lugar, otro fondeadero, para que se pueda ofrecer este tipo de servicio. Es una gran oportunidad, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es juntos buscarlo, ¿no? Yo sé que es muy paralelo a lo que se hizo con respecto al muelle de industrias marítimas auxiliares. Se hicieron estudios, yo participé en uno de los estudios que se hizo, estoy hablando de hace 8 años atrás, para buscar los mejores lugares para posicionar el muelle de industrias marítimas auxiliares. El Canal de Panamá participó en esto también, y al final de cuentas no se llegó a nada porque hubo cambio de pensamiento, cambio de administración y no se llegó a nada. Lo mismo ocurre con esto. Digo, se han hecho muchos estudios acerca de lo que se puede hacer en el área de combustible, de provisionamiento de combustible para buques, abastecimiento de combustible para buques en el Atlántico, pero ese es uno de los problemas que tenemos. El espacio, se han hecho estudios, es cuestión de que, y tal vez cuando Dianela mencionaba al principio, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir nosotros? Pues tal vez AmCham, ese es uno de los objetivos de vida de AmCham, ¿no? Es unir al gobierno y a la empresa privada para buscar una solución a ese tipo de problemas, ¿no? Especialmente la disponibilidad de espacio para los buques que vienen a transitar por el Canal de Panamá y que definitivamente o lo hacen antes de entrar por el Canal de Panamá o no lo hacen, ¿no? O buscan otra alternativa, porque alternativas hay. Lo que tenemos que hacer es explotar la conectividad que tenemos nosotros, precisamente. Gracias. Así es, definitivo, capitán. Bueno, en nombre del Comité de Transporte y Logística, capitán, además nos queda agradecerle su excelente intervención y muy nutrida. No podemos cerrar tampoco sin agradecerle a las compañías Platinum Leadership Circle que hacen posible estos webinars, 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta City, Panama Canal Railway, AES y Chevron. Y agradecerle a todos los participantes de este día. Nos vemos en el próximo comité. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Hasta pronto.